del mismo consejo, que es Teresa Serrano, estudiante de cuarto de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque este año está de Erasmus. También está nuestro tesorero general y el que ha llevado en este periodo anterior la relación con la Sociedad Española de Educación Médica, Isaac Piñero, que es estudiante de quinto de medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, y a la que se conectará pronto, que está terminando de llegar a casa, Sofía Blanco, vicepresidencia de Política Social y Formación y estudiante de tercero de carrera en la Universidad de Extremadura. También tengo el honor de presentar también a Claudia Ruiz de la Torre, perdón, que es vocal de asociaciones científicas y estudiante de tercero de carrera en la Universidad del CEU San Pablo, y a Martí Estradera, que es estudiante de primero de carrera en la Universidad de Barcelona Clinic y vocal de educación médica, que nos viene perfecto que esté en esta presentación para hablar de la relación entre el CEM y la SEDEM. Particularmente nuestra presentación se llama Potenciando la educación médica desde el estudiantado de medicina y nos gustaría hablar pues un poco de esto, de cuál es nuestra relación y cómo podemos trabajar conjuntamente en pos de la educación médica. Entonces, doy la palabra a Teresa que empiece. Sí, gracias, Markel. Bueno, como ya he comentado, yo soy Teresa, soy presidencia electa y estudio en la Autónoma de Madrid, aunque este año pues, estoy fuera, pero bueno, siempre de la Autónoma de Madrid. Entonces, en primer lugar, yo voy a comentar un poco qué es el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, qué es el CEM y cuál es nuestra misión. Entonces, pues el CEM es una asociación estudiantil, es un consejo de estudiantes a nivel nacional que lo que vela es por homogeneizar un poco la opinión del estudiantado de toda España y potenciar esa transmisión de información a las entidades nacionales con las que nos relacionamos. Por ejemplo, pues si nos hemos reunido con el Ministerio de Sanidad, con el Ministerio de Universidades, con las sociedades científicas, etcétera. Entonces, nuestra misión principal es esa, representar, coordinar y defender las necesidades del estudiantado de medicina. Pero también una cosa que nos caracteriza es que, además de esa representación, velamos mucho por la formación del estudiantado, centrada en temas que a lo mejor no se cubren tanto en los planes de estudio, por ejemplo, a través de nuestro Congreso de Educación Médica, del que hablaré un poco más adelante, pero eso es una parte muy importante también de lo que hacemos en nuestro día a día. Y también, pues al final, defender un sistema educativo y sanitario público y trabajar también por mejorar de cómo podamos las condiciones laborales que nos encontraremos como estudiantes en un futuro. Entonces, para ello, el CEM se organiza. Si me puedes pasar, Markel, por favor, la diapositiva. Gracias. Para ello, a nivel interno, tenemos un equipo muy grande conformado por 30 personas, que algunos de nosotros estamos aquí, pero en realidad eso, somos un equipo de 30 personas que se divide en áreas y cada área tiene un poco su función. Entonces, pues como cualquier asociación, tenemos un área de secretaría y un área de tesorería que velan por gestión más interna del consejo. Luego tenemos el área de externas, que es quien vela un poco por mantener y potenciar nuestras relaciones externas, nuestros convenios y los foros en los que formamos parte, que forma parte Claudia, que está aquí, forma parte de ese área. Luego tenemos el área de participación y política universitaria, puesto que nuestra organización interna pasa por zonas que son como una especie de, sí, por zonas que agrupan a las facultades que son socias del CEM por criterios puramente geográficos. Y velamos mucho también por la formación en política universitaria de los representantes, puesto que pensamos que si los representantes conocen la normativa, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, del sistema sanitario, del sistema universitario, la LOSU, etcétera, pueden como potenciar mucho más la mejora de las condiciones en sus universidades que si desconocen toda esa información. Entonces, ese es el área un poco que vela por la organización territorial de nuestro consejo y por la formación del representante en política universitaria. Luego tenemos el área de comunicación, que es el que se encarga de prensa y de redes sociales, y el área de política social y formación, que es quien está también más, como comento antes, con el tema de la formación al estudiantado, pues sea a través de jornadas que solemos organizar anualmente, a través de campañas en redes sociales, de manifiestos conjuntos, de trabajo sobre nuestros posicionamientos, etcétera. Y es un poco quien nos permite tener ese impacto también, no solo en representantes, sino también en el estudiantado base. Entonces, para ello, pues tenemos 45 facultades socias de las 50 y tantas que ahora mismo están abiertas en España y organizamos nuestro trabajo sobre todo en eventos. Si puedes pasar, Markel, la diapo. Nuestro evento más importante a nivel representativo, a nivel de nuestra misión principal, son las Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina, o GEM, que tienen lugar 2 veces al año, en marzo y en octubre, y es nuestra Asamblea General Ordinaria. Entonces, en ella hacemos como trabajo asociativo puro, como puede ser pues, aprobar nuestros presupuestos o
modelar nuestro reglamento de régimen interno, pero también nos centramos en nuestro trabajo representativo a través de los posicionamientos, de los que hablarán un poco más adelante Martí y Sofía, pero es un poco un documento en el que recogemos la opinión del estudiantado sobre un tema y eso lo hacemos de manera democrática y de base a unos formularios que pasamos por el estudiantado en estas jornadas. Y también intentamos dejar siempre espacio a la formación a través de los talleres y también dejar un impacto en el sitio al que vayamos a través, pues, por ejemplo, de un espacio de activismo. Entonces, las últimas GEM, de hecho, fueron hace 3 semanas, fueron hace muy poquito en Badajoz, en la Universidad de Extremadura, y las siguientes son en octubre en la Universidad de Lleida. Entonces, cada periodo es comité organizador de las jornadas, una universidad diferente de las que son socias del CEM. Otro de nuestros eventos más importantes es el Congreso de Educación Médica, que es un congreso por y para estudiantes, es nuestro evento más destinado a lo que es estudiantado y no solo representantes, y tiene también lugar anualmente en septiembre en un sitio distinto. El año pasado fue en la Universidad de Cantabria, en Santander, y este año será del 18 al 20 de septiembre en Cádiz, en la Universidad de Cádiz. Entonces, suele estar orientado a veces ha habido 400 asistentes, hemos llegado a tener hasta 800 asistentes, y lo que pretendemos con el Congreso es pues, ofrecer formación. Es aquí donde entra también muy en clave nuestra colaboración con las sociedades científicas, porque no solo ofrecemos talleres, ponencias, mesas redondas y sillas redondas en temas que ya se traten en las facultades, sino, como digo, también en temas en los que notamos carencias o el estudiantado mismo expresa carencias. Entonces, también sirve un poco de puerta de entrada al estudiantado a muchísimas especialidades médicas en las que lo pueden conocer porque está allí miembros de dichas sociedades científicas, pueden saber más información sobre el respecto, se pueden interesar en una cosa y es un evento que es bastante importante y que al estudiantado le gusta mucho. Y luego otro de nuestros eventos que tiene lugar también una vez al año por febrero son las jornadas de formación en representación, pero este es más interno, está más destinado a asegurar un relevo dentro del Consejo para que siempre siga habiendo representantes, como comentaba antes con el área de participación y política universitaria, a que los delegados de clase, está sobre todo orientado pues eso, a delegados de primero, de segundo de carrera, para que aprendan mucho sobre la organización interna de la representación en la universidad, que es una junta de centro, que es un consejo de gobierno, y los mecanismos que ellos tienen para hacer las reclamaciones que pida su estudiantado, pues cómo llevar algo a una junta de centro, cómo promover un cambio tal, cómo funciona una acreditación de la ANECA, para que los delegados tengan toda esa información y luego puedan ser muy potentes a nivel local. Y las últimas fueron ahora en febrero en Bilbao, la Universidad del País Vasco, y esto es más interno, pero también es muy importante para asegurar que los consejos de estudiantes de todas las universidades tienen una delegación activa y que conoce cómo llevar a cabo lo que pide su estudiantado, porque al final si no funcionan los consejos locales, el CEM como concepto pues tampoco tiene mucho sentido. Y finalmente ya hacemos diversas jornadas formativas, que esto sí que es un poco más variable, no es fijo cada año, es un poco dependiendo del equipo y un poco de la línea que se quiera trabajar, pueden variar. Por ejemplo, aquí hay fotos de unas jornadas que hicimos de activismo y salud pública, donde dio la ponencia inaugural Fernando Simón, luego unas jornadas formativas que hicimos más generales, donde, por ejemplo, acudió a dar una ponencia la Asociación de Médicos Escritores, también como a visibilizar cosas que a lo mejor pues no tenemos tan a mano, no tenemos tan presente, entonces lo que intentamos es dar todos los recursos posibles para que el estudiantado pueda acceder a recursos que si no de otra manera pues igual no conocerían. Entonces, también hemos hecho congresos de medicina feminista, jornadas pues eso, de salud pública, varía un poco en función del año. Y finalmente, una de las partes que también fundamentan un poco nuestro trabajo y nos permiten hacer todo este trabajo es nuestra relación con entidades externas, partiendo desde la OMC, que es además nuestra sede, con la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de las Facultades de Medicina y luego con un montón de sociedades científicas que están aquí puesto todos los logos, entre ellas la SEDEM, pero también pues todas las que ven aquí, que nos permiten, eso, como digo, por ejemplo, asegurar su presencia en el Congreso de Educación Médica y permite que los estudiantes que acudan puedan aprender más sobre esas especialidades o sobre esas líneas, sobre las líneas de trabajo de esas asociaciones. Luego también estamos en el Foro de Médicos de Atención Primaria con todas las sociedades a nivel nacional de medicina familiar y comunitaria, la Sociedad Española de Pediatría, etcétera. Y también estamos en el Foro de la Profesión Médica con la OMC, la Conferencia Nacional de Decanos, la Conferencia de Sindicatos, etcétera, donde también podemos un poco alzar esa voz que hemos comentado, servir un poco de altavoz. Y no solo nos relacionamos con sociedades científicas, sino también con otras organizaciones estudiantiles, porque al igual que existe el CEM,
existe la AE, que es la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería, con la que nos relacionamos, tenemos un convenio también con los estudiantes de ingeniería, porque también pensamos que muchísima de nuestra formación se vería enriquecida si se hiciera de manera interdisciplinar, y es por ello que ahora somos parte de la Alianza Sectorial de Estudiantes de Ciencias de la Salud de ASEX, que engloba un poco varias sectoriales del ámbito de las ciencias de la salud. Y ahora, como parte de... Sí, pues como comentaba mismo antes Joaquín, la relación entre el CEM y la SEDEM es extremadamente longeva. Yo ahora mismo hasta donde llego a retraerme es a 2006, pero seguro que va atrás porque al final somos dos entidades con unas líneas, con algunos objetivos en común muy claros, que son sobre todo con respecto a la educación médica. Y es desde siempre una de las más provechosas, pero ya desde 2020 quizás una de las más prolíficas para el Consejo, porque nuestra colaboración en base a nuestro convenio marco tomó un carácter extra dentro de lo que serían los proyectos de investigación que tenemos en los últimos años. Si puedes pasar, Markel. Muchos conoceréis y otros habréis participado en las cifras del proyecto DAVE. Las siglas DAVE son Depresión, Ansiedad, Burnout y Empatía, que es un proyecto llevado a cabo en 2020. Mediante una encuesta se recibieron respuestas de más de 5.000 estudiantes de medicina sobre el estado de su salud mental y un poco ver la psicopatología de los estudiantes de medicina. Como dicen las siglas, la primera de ellas es la depresión y como comprobamos, alrededor de un 40%, un poco menos de los estudiantes más en mujeres que en hombres presentan algún grado de depresión autopercibida, según las encuestas. Sí, puedes seguir. Después tendríamos la ansiedad, que dentro de la ansiedad hay que diferenciar el estado y el rasgo, siendo el estado el estado emocional fluctuante que se puede modificar en el tiempo y que está presente pues el malestar y el nerviosismo, mientras que el rasgo sería pues la característica de la personalidad de la persona, esta tendencia a manifestar una conducta en momentos estresantes. Y vemos también que en torno a un cuarto de nuestro estudiantado es, tiene al menos síntomas autopercibidos de ansiedad. Y seguimos con el burnout, que sería el agotamiento por estrés, en nuestro caso estudiantil, no laboral, que vemos sobre todo una tendencia evolutiva a medida que avanza la carrera, con un pico claro en lo que comienzan los cursos más clínicos. A partir del tercero o cuarto se ve como despunta y vemos como una vez más sigue siendo menor en hombres que en mujeres y sobre todo este carácter de aumento. En este estudio de burnout se refieren problemas en los estudiantes como más de un 80% con problemas a la hora de organizar su trabajo académico, un 70% que llegan a presentar quejas somáticas con respecto a este volumen de trabajo al que estamos sometidos, pueden ser desde dolores de cabeza, cansancio o un 64% aproximadamente que llega a pensar que su rendimiento académico es inferior al esfuerzo que llevan a cabo con respecto a sus estudios. Y por último, estaría la parte de la empatía, donde vemos que en el estudiantado en medicina, un poco coincidiendo con el resto de evidencia en otros países, eh, aumenta su grado de empatía a medida que aumentan los cursos, especialmente se repunta en sexto con la mayoría de cursos rotatorios, una vez más menor en hombres que en mujeres, y esto sí que sería más coincidente. Estas cifras tuvieron una enorme importancia a nivel del 2020 y es importante irlas recordando porque son un claro ejemplo del estado de cómo el estudiante de medicina vive su psicopatología a lo largo de la carrera. Siguiendo bueno, perdón, y por último, otro de los apartados que se preguntan es la intención suicida y llegan a expresar ideación suicida en este formulario hasta un 11% de los encuestados, lo cual son cifras que deberían hacer reflexionar a todos los agentes implicados en el proceso de la educación médica. En 2022 se hizo un nuevo estudio sobre esta vez el clima educativo y su efecto en la salud mental. El clima educativo se evalúa mediante la escala DREM, que tiene 5 ejes y un global. Y en ellos vemos que todos los ejes que se evalúan, que serían la percepción del aprendizaje, la del profesor, bueno, la percepción del aprendizaje, la autopercepción académica, la percepción del ambiente y la autopercepción social, son al menos negativas. La única que, digamos, se salva o entra en un estándar medio alto sería la percepción sobre el profesorado, que en hombres y mujeres ronda el 25, que como podéis ver en la referencia es avanzado,
pero no podemos dejar de trabajar en la excelencia tanto del profesorado, no solo en su excelencia, sino en su excelencia como buenos docentes, debido a que 25 está solo levemente superior a 23. Y uno de los puntos muy interesantes al respecto de este, si puedes pasar, Markel, ahora, sería cómo se evalúa tanto en el DREAM global como en las diferentes categorías la formación tanto pública como privada. Como vemos en todas ellas, la formación privada tiene cierta mejoría, lo cual perdón, muestra un mejor clima académico. Esto, ya en el momento, la reflexión a la que se llega es, estamos perdiendo en formación en nuestro sistema público, lo cual no deberíamos permitir que la formación en medicina o la excelencia o los estudiantes que perciben una mejor formación sean las de aquella formación privada, no llevando hacia una elitización de los estudiantes. Además, por último, se valoró que existe una elevada correlación del clima educativo con los niveles de burnout y de sintomatología psicopatológica, que se evaluaron con la escala del SA-45 para la psicopatológica. Y mm, cuanto peor es el clima educativo, peores puntuaciones en las demás escalas. Quien peor percibe su clima educativo es más propenso a desarrollar burnout elevado y sintomatología tanto ansiosa como depresiva. Si puedes pasar mal que un par de veces. Nada más. Y por último, el último estudio que tenemos como terminado este proyecto sería el de uso y percepción de la inteligencia artificial en estudiantes de medicina. Si pasas, en el que lo primero que valoramos es el impacto del uso de la inteligencia artificial en la vida diaria de los estudiantes, que como veis llega a una media de un 2,4. En este estudio se realiza en 2023, consiguiendo respuestas un poco menores que los dos anteriores, sobre 600. Y si pasas, los usos principales que da el estudiantado a la inteligencia artificial ya dentro de su formación sería el de contrastar información, pero también lo utilizan para preparar exámenes, solucionar tareas, otros como redacción de trabajos, diseño de presentaciones. Y si vuelves a pasar, eh, sus principales preocupaciones son la exactitud y la fiabilidad de la información y la calidad de la misma. Mm, Además, uy, esta no tengo diapo, no pases, Markel. El 81% de los estudiantes responden en su momento no haber recibido ningún tipo de formación sobre el uso de la inteligencia artificial de forma adecuada, y un 86% de los que responden eh, manifiestan que desearían recibirla. Ahí, ya está. Buenas, yo soy Claudia Ruiz de la Torre, soy la vocal de Asociaciones Científicas y bueno, me encargo yo de explicarles este apartado que es continuar con la relación que tenemos el CEM con la SEDEM. Como, como ha explicado mi compañero Isaac, la relación que tenemos es bastante longeva. De lo que tenemos constancia es que esta relación lleva presente desde el 2006, lo cual es bastante sorprendente, sobre todo cuando uno se entera que llevamos tanto tiempo juntos. Y pues en relación con los proyectos que tenemos actuales como proyectos futuros, primero voy a empezar sobre una encuesta que vamos a realizar, un estudio más bien, sobre las prácticas clínicas, debido a que tanto el CEM como el estudiantado estuvimos, estuvimos pensando y eh, estuvimos pensando sobre cómo podríamos mejorar estas prácticas clínicas y sabiendo que algunos de nosotros estamos empezando, de qué manera podemos pues, evaluarlas en cierta parte. Esta encuesta se va a realizar, pues estamos en proceso de terminarla para empezar la difusión y em- ir empezando a obtener dichos resultados. Serían para alumnos de todos los cursos, dado que las prácticas clínicas, como los rotatorios, en algunas facultades empiezan desde primero de carrera en centros de salud. Se preguntaría desde todos los servicios que han rotado en los hospitales y otros aspectos como puede ser la duración de las prácticas, dicho tipo, sobre cómo se organizan estas y la ejecución, además de preguntar otros aspectos diferentes sobre el clima educativo que han tenido durante esas prácticas, las instalaciones y generar una pregunta abierta
de qué otros aspectos serían importantes tener en cuenta tanto para que se siga manteniendo para bien como para mejorar a la hora de pues, obtener esta formación más práctica que echamos mucho en falta y una vez la obtenemos salimos, estamos muy gratificados de tenerla. Eh, Teniendo en cuenta que esta encuesta es para 2025, pues en un futuro no muy lejano sería realizar otro tipo de encuestas en la que también hablamos, pero vimos que no tenía, o sea, vimos que primaba, o sea, primaba antes el hecho de tener una encuesta sobre prácticas clínicas que otros aspectos como puede ser el tema de tutores dentro de las diferentes facultades o como puede ser el hecho de investigar dentro de la carrera. Pero estamos empezando eso por ahora y luego continuaremos. Luego, em, en cuanto a maneras de innovar en la educación médica, eso será un aspecto que tratará uno de mis compañeros próximamente en la reunión. Y otro proyecto transversal que estamos empezando a desarrollar ahora es uno en relación con la AME, con la International Association for Health Professions Education, que es en relación con su Student Task Force, que es que este 2025, en agosto, tendrá lugar su congreso internacional, teniendo la suerte de que será en Barcelona. Entonces, al CEM se nos ha pedido por parte de la SEDEM que hagamos un pool de estudiantes para que puedan participar en la organización dentro de este Student Task Force. Estamos todavía realizándolo, ya que, pues bueno, conseguir un pool de estudiantes en unas fechas muy solicitadas, ya que pues coinciden siempre con lo que es las vacaciones y algunas personas incluso tienen alguna recuperación de alguna asignatura, pues está siendo más complicado, pero está siendo adelante. Y por último, perdón, y sí, y si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Buenas tardes, queridos socios y socias de la SEDEM. Yo soy Martí Estradera, el vocal de Educación Médica. Y desde el CEM siempre hemos querido y queremos que la voz de cada uno de los y las estudiantes de medicina en España se escuche. Y es por eso que contamos con un libro de posicionamientos sobre diversos ámbitos relacionados con el grado universitario de medicina, la profesión médica y temáticas que de alguna manera u otra nos afectan como estudiantado y como futuros médicos. Desde posicionamiento sobre el Sistema Nacional de Salud, la salud mental en el estudiantado de medicina, del cual hablará a continuación mi compañera Sofía, el racismo y el acceso al MIR, recolectamos la opinión de todas las universidades socias del Estado y en nuestra Asamblea General Ordinaria, la cual, como muy bien ha dicho Teresa antes, tiene lugar 2 veces al año, decidimos que deberá constar en estos documentos oficiales, cuyo objetivo último es realizar cambios en el paradigma en el que nos encontramos y poder mejorar la medicina a nivel español. Como también ha comentado Teresa, estas asambleas se encuadran dentro de las llamadas GEM, las Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina, en las cuales representantes nos juntamos y debatimos sobre todos estos aspectos. En las pasadas GEM, las cuales tuvieron lugar en Badajoz, se conformó el posicionamiento sobre la inteligencia artificial. Es una realidad que esta herramienta está cada día más y más presente en muchos aspectos de nuestra sociedad y concretamente en el ámbito médico, la IA está encontrando su camino definitivo. Ya desde primero de carrera, donde vemos cómo la enseñanza está cambiando y se está modernizando hasta las consultas o quirófanos, la IA forma parte de nuestra vida y no nos podemos quedar atrás e ignorarla, pero no nos tenemos que adaptar a ella. Desde el CEM reivindicamos que tenemos que adaptarla nosotros, hacer un buen uso de ella y que no se convierta en un instrumento que nos perjudique y nos dificulte nuestro aprendizaje. Es por eso que redactamos este documento tan importante, para sentar las bases de cómo nos gustaría a nosotros, como estudiantado de medicina, que se implementara el uso de la IA tanto en las universidades como en la práctica clínica. En cuanto a la educación médica, consideramos que necesitamos más formación sobre inteligencia artificial y que debería existir una asignatura, ya sea propia o dentro de otra, que así nos enseñara. Pues la IA nos puede servir de mucha ayuda. Por ejemplo, con la búsqueda bibliográfica en nuestros trabajos finales de grado, la corrección de exámenes tipo test u otras pruebas objetivables, pero también puede tener un impacto negativo según cómo se implemente. Por ejemplo, reivindicamos que no se debería de usar para redactar trabajos o el TFG mismo.
Esta ambivalencia de uso en la IA también se extiende a la investigación biomédica, y es que su uso puede marcar mucho el curso de una línea abierta de trabajo en laboratorio. Además, nos preocupa que la IA pueda llegar a sustituir al personal investigador. Llegando ya a la práctica clínica, queremos que la inteligencia artificial se siga usando como una herramienta más en el proceso diagnóstico y terapéutico, pero que en ninguno de los casos sustituya al médico y que éste y todo el equipo deben ser en todo momento responsables de su implementación y cómo ésta debe llevarse a cabo. Es por esto que nos sigue preocupando como estudiantado el posible impacto negativo que puede tener la IA, sobre todo en ámbitos como el riesgo en el control de la privacidad de datos personales y dónde estos pueden acabar. También analizamos cómo podía ser de ayuda a la IA al paciente y qué grado de acompañamiento le podía suponer en un proceso de enfermedad o malestar, ya que la IA se utiliza principalmente en asistentes virtuales. Desde el CEM reivindicamos que su uso debe centrarse solo en asuntos administrativos, tales como la programación de citas o el establecimiento de contacto con un médico online. Finalmente, también contemplamos qué impacto puede llegar a tener la IA en el medio ambiente. Una persona puede llegar a pensar que este puede ser nula, pues la IA no alberga espacio físico, sino que está contenida en dispositivos electrónicos. El problema radica en que esos mismos dispositivos ya están causando daños en nuestro entorno, y es por esto que el estudiantado de medicina considera que es necesario optimizar el uso y buscar herramientas para paliar el efecto medioambiental de la IA. Este no es más que un ejemplo del entorno académico y profesional que nos gustaría crear y hacer de la medicina una pasión que me atrevo a decir que todos y todas las presentes en este webinario compartimos, un compromiso constante con el aprendizaje, la innovación y sobre todo el bienestar de nuestros pacientes, quienes son el motor que nos impulsa a seguir avanzando en nuestra formación y en el ejercicio de nuestra profesión en un futuro. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, no duden en contactarnos, estaremos encantados de poderlas contestar y doy paso a mi compañera Sofía, vicepresidenta de Política Social y Formación, que hablará de otros posicionamientos relacionados con la educación médica. Muchas gracias. Bueno, yo soy Sofía, como ha comentado Martí, soy la vicepresidenta de Política Social y Formación, aunque bueno, la educación médica también me interesa bastante. Hasta hace unos pocos meses yo también fui la vocal de educación médica. Simplemente os quiero comentar un poco por encima cuáles son nuestros posicionamientos en mayor profundidad. No voy a contar los 26 posicionamientos que tenemos, simplemente voy a comentar los aspectos más fundamentales de los posicionamientos que creemos que a la SEDEM como educadores os pueden interesar. Fundamentalmente voy a hablar de docencia, que es nuestro posicionamiento rey por excelencia, es de lo que más nos preguntan, y que fue renovado en la UCLMAB hace unas cuantas GEM. Y también os comentaré algunos detalles de otros posicionamientos que también os pueden interesar, como pueden ser la de acceso al MIR, becas y educación médica en situaciones de excepcionalidad. Que bueno, ya lo comentaré, pero últimamente con el tema de la DANA y tal, ha sido un posicionamiento que ha tenido algo de movimiento. Marque Vale, el primer posicionamiento del que vamos a hablar es el posicionamiento de docencia, que lo hemos renovado en octubre de 2023, y va a hablar básicamente sobre cómo el estudiante de medicina queremos que sea nuestra docencia. Al final es una cosa importante que la gente tenga conocimiento de esto porque es una relación mutua en las facultades y creo que es un trabajo colaborativo de todos llevar a cabo estas reivindicaciones. En el plano teórico, ¿qué reivindicamos? Pues reivindicamos una postura más activa del estudiantado. Queremos que nuestra formación se centre precisamente en los conceptos clave, los más relevantes, no en detalles. Queremos una visión general de toda la medicina. Además, que se nos proporcione material estudiantado para fomentar metodologías más alternativas. No nos quedemos solo en la clase magistral, tales como, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, que ya se implementa en muchas facultades. Por otro lado, hacemos especial hincapié en el tema de los seminarios. Queremos que estos recuperen su función para dar una perspectiva más integradora, que no se queden o limiten en clases magistrales extras por grupos. Queremos que tengan esa función de integrar todos los conocimientos de la asignatura y que además se ajusten al número máximo de estudiantes establecido por Bolonia, porque sabemos que en muchas ocasiones pues, no se da. Por otro lado, queremos también reivindicar la simulación. Creemos que la práctica clínica tiene un papel muy relevante, pero que también podemos echar una mano de la simulación y es algo que en muchas universidades pues, no se da. También tenemos algunas reivindicaciones sobre los planes de estudio. Básicamente, la unificación de los criterios para facilitar la movilidad. En muchas ocasiones, personas de distintas universidades pues, tienen problemas para establecer programas, como por ejemplo el SICUE, por tema de convalidaciones de créditos, asignaturas muy grandes, etc. Y sobre el último curso sí que tenemos un par de reivindicaciones. Para empezar, que se han
únicamente práctico, que cuente con el rotatorio clínico y nos centremos únicamente. Creemos que los exámenes en el rotatorio de sexto puede ser un poco inviable y preferimos priorizar en este curso, donde ya hemos dado todas las asignaturas, pues este contenido más práctico. Y eso sería en torno a los planes de estudio. También hacemos especial hincapié un poquito en todas las universidades, sobre todo en las de Cataluña, País Vasco y Galicia. Y es que creemos que es fundamental poder recibir todas las enseñanzas de medicina en cualquiera de las dos lenguas cooficiales que existen en una comunidad autónoma. Creemos que es un derecho poder recibir la educación médica en catalán en Cataluña como recibirla en español, porque las dos son lenguas importantes. Y además creemos que los mecanismos necesarios para su implantación debe hacerse por dos modalidades, que se hagan dos modalidades, que cada uno seleccione y que se mantengan ambas en igualdad de condiciones. Y por último, nuestras reivindicaciones en relación al profesorado es que se debe valorar la obtención de un doctorado o de una larga experiencia clínica y también se valoraría positivamente un máster habilitante para suplir la falta. Eso es lo que nosotros pedimos de cara a las personas que pues, nos vayan a dar clase. También solicitamos que se den suficientes plazas de personal docente e investigador acorde a las necesidades específicas de cada centro y los números clausus. Debe de haber una correlación. Y sobre todo que el sistema de elección de profesorado debe tener en cuenta tanto la parte del currículum personal, profesional como también una valoración por parte del estudiantado en un periodo de prueba. Consideramos que es muy importante el currículum, pero también que los estudiantes tengamos voz en la calidad de enseñanza que tenga una persona. También valoramos que se fomente el sistema de evaluación al profesor a través de encuestas al estudiantado, que ese check, por así decirlo, del estudiantado sea una forma constante y que las profesoras estén en constante formación, sobre todo en un tema de nuevas metodologías docentes y educación médica. Está un poco ligado a lo que comentaba antes, de que queremos una forma de educación como el aprendizaje basado en problemas. También que los hospitales y centros universitarios, los que trabajen allí, sean formadoras y consideradas docentes clínicas. Cuando vayamos a hacer las prácticas, al menos el médico sea docente. Y que se potencie el papel de las médicas internas residentes en nuestra formación. Creemos que es algo que es fundamental, que en muchos sitios ya quizás de forma económica, como laboral o profesionalmente, a las residentes, que en muchas ocasiones pues, nos ayudan a las estudiantes en ese proceso de aprendizaje, ya sea por seminarios, prácticas o como guías en un quirófano. También solicitamos un análisis ético del comportamiento de grupos y un análisis psicométrico de las preguntas cada vez que se realiza un examen, siguiendo los criterios de la guía pedagógica de la OMS. Es decir, que los exámenes estén más o menos bien. Y sobre la docencia clínica, hacemos especial hincapié en la orden SSI 81 de 2017, que establece que el número máximo de personas en formación en presencia física ante un paciente no podrá exceder de 5, siendo de 3 en un acto clínico. Creemos que esta es una regla muy importante y que desgraciadamente no se cumplen muchas facultades. Ante esto estamos trabajando ahora mismo en una línea de trabajo para sacar una campaña formativa con respecto a ello, pero es una de nuestras principales reivindicaciones que se cumpla la ley. Y también reivindicamos la presencia de práctica clínica desde el inicio de la carrera, asentando los conocimientos teóricos. Hay muchas universidades que incluso hasta el rotatorio de sexto no tienen práctica clínica y consideramos que es una parte fundamental de nuestra formación. Precisamente sobre las prácticas clínicas, ¿qué solicitamos? Pues que haya prácticas clínicas de todas las asignaturas. Aunque si no es posible, creemos que un mínimo de especialidades clínicas que debemos conocer serían en torno a 30. Además, los estudiantes no deben tener acceso a las historias clínicas por tema de seguridad de datos, pero que sí que las tutoras nos puedan compartir las informaciones que sean imprescindibles para nosotros poder hacer nuestro trabajo de enlazar los distintos conocimientos. Además, que se organicen las prácticas de forma previa a la llegada de los estudiantes y que se asigne un profesional de la especialidad como tutora de prácticas, que no se limite a trabajar sola con esta. Por último, con respecto a la evaluación de las prácticas, que esta sea realizada por la tutora asignada y también por la coordinadora de la asignatura, seguro criterio establecido por el plan docente. Vale. Y en relación a la inclusión del estudiante de la práctica hospitalaria, que reivindicamos porque se incluya a los estudiantes en todas las actividades docentes e investigadoras y que se reciba una formación multidisciplinar. Queremos unas prácticas mixtas con estudiantes de enfermería, con estudiantes de fisio, con los estudiantes que sea al final. En el hospital nosotros trabajamos de forma multidisciplinar y creemos que nuestras prácticas deben ser así, deben ser colaborativas con otros grados. Vale, y eso sería todo con respecto a los principales puntos de docencia. También se comentan otros aspectos como por ejemplo los convenios con universidades, ¿no? Que solicitamos que se garantice la selección de una única universidad a un hospital y que al haber otro hospital que no se quiten recursos a la primera. Pero lo que es respecto a la SEDEM,
Creemos que esos son los principales puntos que os interesa con respecto a nuestras reivindicaciones. Además, también trabajamos un poquito el tema del estatuto del estudiante sanitario en prácticas, ¿no? Pues que queremos un marco legal, que haya mayor transparencia, que las prácticas sean cotizadas y que no tenga consecuencias negativas en nuestra formación y que se nos siga considerando como una integrante más de la unidad familiar, sobre todo de cara a poder mantener el acceso a prestaciones. Pero lo que es las principales reivindicaciones sobre docencia son esas. Otro posicionamiento que también habla mucho sobre las prácticas clínicas es el siguiente, que es el de educación médica en situaciones de excepcionalidad. Pues este posicionamiento está muy vigente, quizás se creó en el contexto del COVID, como podéis ver en octubre de 2020 en la Universidad de Alcalá, y aunque trata mucho el tema desde un punto de vista sanitario, epidemiológico y tal, tiene muchas implicaciones en, por ejemplo, lo que ha acontecido ahora recientemente con la DANA. Por eso os traigo un poquito también este POSI, que además trata pues temas de nuestra formación. Sobre todo hay un blog en el que se trata mucho la práctica del grado de medicina. Que nosotros creemos que en caso de registrarse a esa persona a centros de salud y hospitalarios y se requiera la suspensión de algunas prácticas, que el estudiantado de sexto curso tenga un carácter prioritario. Creemos que son las prácticas que se deben de conservar y que no se suspendan los rotatorios bajo ningún concepto. Esto no debe ser en ningún caso suponer la pérdida del curso académico para el estudiante. Y además, si estas prácticas son perdidas, solicitamos que estas no sean recuperadas con carácter obligatorio fuera del calendario del curso académico, salvo si es estrictamente necesario para graduarnos. De ahí la importancia de que no se pierda la práctica de sexto y hasta cumplir un mínimo. Y después, que en caso de tener que mover esas prácticas, que al menos sea consensuada entre el estudiantado y el hospital, que son quizás los más implicados en ello. Por otro lado, también consideramos que es prioritaria la seguridad del estudiante. Lo hemos visto, después está marcado pues, en el COVID, también aplicable a la DANA. Entonces, pedimos sobre todo formación adecuada de manera previa a la incorporación a las prácticas y medios de protección individual de cara a garantizar la seguridad del estudiante. Y pues eso serían los principales puntos que me gustaría comentaros pues, de este posicionamiento. El siguiente, el que también podemos sacar alguna cosa, es de acceso al MIR. Ya está. ¿Cuáles son nuestras que sea un examen centralizado a nivel estatal, que tenga un programa formativo específico de residencia, oferta de plaza, acreditación y evaluación de los centros y que estas deben ser competencia del Ministerio de Sanidad? Por otro lado, los planes de estudio presentan desigualdades. Es indiscutible que, aunque en todos lados se aprende medicina, en la Facultad de Extremadura no se aprende la misma medicina que se puede aprender en la Facultad de Navarra o en la Facultad de la Complutense o en cualquier facultad. Estudiamos medicina de diferentes formas. Y eso en ciertas ocasiones puede ocasionar un agravio comparativo. Por ello, estamos a favor de esos meses de preparación existentes en la actualidad que permiten que los estudiantes presenten mayor igualdad de cara al examen. Creemos que esos meses suplen esa diferencia o ese agravio comparativo. Por otro lado, aquellas facultades en las que la convocatoria extraordinaria se realiza en septiembre, solicitamos que de cara a no fomentar ese agravio comparativo, pues se adelanten a julio. Creemos que es importante que nosotros como estudiantes reivindiquemos el poder acabar antes para poder prepararnos todos en igualdad de condiciones. Además, en términos de plazos, si esto no fuera posible, exigimos que los estudiantes puedan tener derecho a un justificante que puedan presentar. ¿Por qué sé que comentáis esto? Porque muchos estudiantes pues tienen la convocatoria en septiembre, pero no pueden tener un justificante y en cierta forma pues se quedarían sin ir este año, se les queda una sola asignatura. Y es por ello que solicitamos a la Conferencia Nacional de Decanos que trabaje este problema, de tal manera que ningún estudiante pierda la oportunidad de inscribirse en la convocatoria MIR de su año. Creemos que es fundamental y es algo que una lucha que podemos llevar a cabo las estudiantes y los educadores. Por otro lado, sobre los contenidos del examen MIR es un tema que también genera un poco de debate. Nosotros solicitamos la publicación de un temario para la prueba de accesos MIR. La publicación de un temario, que es similar a lo que se hace en otras oposiciones estatales, como el administrativo, que este debería estar basado en manuales de referencia suministrados por las autoridades competentes de los ministerios. Y además, esto constituirá la base de la preparación para el examen del estudiante y también para la fuente de preguntas. A su vez, sería el texto de referencia para la estimación de preguntas correctas por la parte de la comisión calificadora, que usen como base tanto para hacer las preguntas, como para que se lo estudie el estudiante, como para corregir las preguntas. Y además solicitamos que el cuestionario de aprobada por la comisión calificadora se adjunte las referencias a esos documentos.
va de cara a paliar pues, posibles soluciones, impugnación de preguntas, etc. Además, solicitamos que en este examen MIR haya una mayor prevalencia de las asignaturas clínicas, no tanto las básicas. Consideramos que son imprescindibles. Y además, no debe existir un examen MIR práctico. Creemos que esa competencia ya está evaluada dentro del ECOE. ¿No? Esto nos remonta un poco al procedimiento de docencia cuando decíamos que queríamos un sexto enfocado exclusivamente en la práctica y en el examen ECOE, además del TFG. Creemos que esa parte ya evalúa nuestras competencias prácticas y que no es necesario hacerlo en un nuevo examen. Por otro lado, en relación a las notas, solicitamos que la nota del expediente se valore sobre 10 y no sobre 4, como está establecido en el Real Decreto. Actualmente se evalúa la nota sobre 4. Estudios comparativos reflejan que el peso del expediente se amplifica aún más sobre la base de 4, incrementando la diferencia entre la universidad de docente y el peso en neta y orden de cada punto del baremo. Por ello creemos que es fundamental también otras reivindicaciones relacionadas a notas que se incluyan primero número o que se realice un estudio exhaustivo que permita identificar la diferencia entre unidades docentes. Y ya el último posicionamiento del que voy a hablar un poco más por encima, quizás, es el de acceso, es el de becas. Ahí. Pues nada, en el de becas, pues simplemente decir dos pinceladas, pues que el grado de medicina es un grado peculiar, es una titulación con más carga lectiva, presenta hasta 360 créditos y en las universidades en las que hacen una distinción de cuota de matrícula, estos son los de mayor cuantía económica. Así que pedimos un baremo propio que tenga en cuenta las características de nuestra titulación de cara a otorgar las becas. Nos parece algo fundamental. También que las becas deben ser concedidas en segunda y posterior matrícula con un criterio económico y con la superación de los criterios de permanencia y que en primera matrícula estén basados en la rentabilidad socioeconómica de cada estudiante. Y que se puedan optar a becas de estudiantes a tiempo parcial, de forma proporcional al número de créditos. Consideramos que es injusto que una persona con 60 créditos tenga que superar el 100% de ellos, sino que se deben hacer de forma proporcional las becas con respecto a los créditos y también los criterios de permanencia. Por otro lado, sobre las becas de excelencia, estas son otorgadas por las comunidades autónomas y únicamente valoran la nota académica. Nosotros defendemos que no deberían de ser excluyentes con estas becas con respecto a las otras. Creemos que un mismo alumno puede optar a ambas. Y también que estamos a favor de ciertas bonificaciones que ya aplican, como hace bastantes años, la Universidad de Extremadura y más recientemente las universidades andaluzas, esa bonificación aplicada a la matrícula del curso a realizar, llevando a cabo un 99% de descuento en el precio de aquellos créditos equivalentes a los aprobados en primera matrícula del curso anterior. Esto es lo que comúnmente se llama como crédito aprobado, crédito pagado. Creemos que es una buena iniciativa para continuar con nuestra educación. Y también estamos en desacuerdo con la eliminación de la beca de movilidad nacional y la reducción de la cuantía de las becas Erasmus, que sucedió por esos entonces. Esto fue hace un año. Y esto sería todo sobre nuestros posicionamientos. Es un poco chapa, pero son nuestras principales reivindicaciones. Y ya como último apunte, me gustaría comentaros un proyecto que tenemos desde el CEM. La siguiente diapo, Markel. Y espera, que es que... Ah, vale. Ahí. Y es el manifiesto del 10 de septiembre. Además de nuestros posicionamientos, tenemos manifiestos. Actualmente tenemos vigentes 4 manifiestos. Este manifiesto pues, busca la implantación de protocolos tanto preventivos de cara a la conducta suicida como también de actuación tras esta. Creemos que nuestras facultades deben de estar blindadas ante este tipo de problemas. ¿Y por qué os saco este manifiesto en otro? Pues precisamente porque en cierto modo eh, está asentado sobre varias referencias y uno de ellos es el DABE. Con esto ya hemos comentado el DABE, simplemente decir que nos tomamos en serio nuestra colaboración con la Sociedad Española de Educación Médica y queremos llevar más allá los proyectos que hacemos con ella. Este manifiesto pues trata fundamentalmente el tema de servicios de atención psicológica, reivindicaciones sobre los protocolos y lo que busca es cuidar la salud mental de todos los estudiantes, que ya hemos visto que con un 11% de ideación suicida es necesario. Y es algo que pues estamos avanzando en algunas facultades, algunas ya se han animado a iniciar un protocolo como es la UX y otras pues están en ello. Entonces, animaros a que si en vuestras facultades pues se empieza a mover algún protocolo que también desde el ámbito docente se apoye, porque todo esto viene de aquí. Y yo ya me callo, dejo de ser pesada y le doy paso a Marque. Muchas gracias, Sofía. Bueno, ya hemos escuchado a todas mis compañeras que han hecho como una buena explicación de cómo es la relación entre la SEDEM y el CEM
hablando, pues eso, Teresa ha hablado de cómo es nuestra estructura interna y cómo funcionamos, Isaac ha repasado esos proyectos que hemos trabajado ya de forma conjunta en el pasado, y Claudia ha incidido en qué estamos haciendo en el presente y qué queremos llevar al futuro, y Martí y Sofía han hablado cuál es nuestra perspectiva de la educación médica desde cómo conformamos opiniones que se construyen estos posicionamientos. A mí me gustaría ya hacer este capítulo cerrando, que se llama igual que como se llama esta presentación, que es potenciando la educación médica desde el estudiantado, porque me parece importante resaltar por qué estamos haciendo este webinar, por qué estamos teniendo estas conversaciones que tenemos entre vosotras y nosotras. Al final, la educación médica, y esto es algo que me parece importante resaltar, es una prioridad para nosotras. Cualquier organismo que se quiera llamar Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina tendrá que incidir en la educación y en la medicina, como es lógico, ¿no? Entonces, la educación médica que va en este sentido, perdón, es que me acaba de avisarme que se va a apagar y no quiero que se apague. La educación médica que va en este sentido, eh, es una de nuestras prioridades, demostrado por Sofía y Martí, que ambos han sido vocales de educación médica, y es uno de estos cargos que se dedican a incidir en este tipo de educación que es tan relevante para el estudiantado para seguir ampliando su conocimiento. Tenemos un plan estratégico anual que se aprueba anualmente, en el cual reforzamos los principales objetivos y metas que intentamos perseguir como consejo. Y dentro de lo que es la educación médica, nuestra vocalía, lo que pedimos de ella es que se dedique a la divulgación e información dentro del ámbito de la educación médica y social, pues elaborando campañas, impartiendo talleres, de evaluar y realizar un seguimiento de los planes de estudios, que este siempre ha sido un punto muy central del trabajo que hacemos como Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, y la participación en el Congreso de Educación Médica, que como ya ha comentado Teresa, es un poco joya de la corona en ese sentido de proyectos que realizamos a gran escala para intentar formar a nuestro estudiantado, teniendo además como mucho alcance y mucho impacto en nuestros estudiantes. Yo quiero destacar qué está haciendo el estudiante de medicina, ¿no? Por potenciar la educación médica. Particularmente, ¿qué hacemos como consejo por potenciarlo? Porque hablamos de potenciar la educación médica del estudiante de medicina, pero hay que resaltar, es algo que ya hace el consejo, y el consejo se centra en eso e intenta llevarlo lo más lejos posible. ¿Cómo lo hacemos? Creando espacios de encuentro. Consideramos al final que, ya sea como reuniéndonos como equipo en nuestras jornadas estatales de estudiantes de medicina, o haciendo trabajo interdisciplinar con otras organizaciones estudiantiles, como bien ha comentado Teresa, lo que estamos haciendo es crear espacios de encuentro donde lo que conseguimos es formarnos entre nosotras y potenciar un aspecto muy importante de la educación médica, que es el trabajo en equipo, que es la formación que se va más allá de lo formal, ¿no? Esta formación no formal que nos permite ampliar nuestro conocimiento, no solo médico, sino humano, para poder ser mejores profesionales, que yo creo que al final esto es importante resaltarlo. Uno de los principales objetivos que tenemos como intentando mejorar la educación médica es ser mejores profesionales médicos cuando llegue el momento. Entonces, estos espacios de encuentro que nosotros ofrecemos e intentamos que se expandan a todos aquellos sitios donde realizamos eventos o participamos y colaboramos, creemos que van en la dirección de apoyar esta idea de que la educación médica tiene que estar presente allá donde vamos. No lo hacemos solo con espacios de encuentro, también lo hacemos con espacios de formación. Esto Teresa ha resaltado nuestras jornadas formativas, ha resaltado nuestro Congreso de Educación Médica. Yo traigo aquí una imagen de nuestro Congreso de Medicina Feminista, donde, de nuevo, era un espacio de formación para estudiantes de medicina, pero también tenemos este tipo de talleres que realizábamos en nuestro Congreso de Educación Médica del septiembre pasado. Al final, estos espacios de formación son fundamentales porque siempre hemos reivindicado como consejo que los estudiantes tengan un papel muy activo en su formación. Y este papel activo en su formación también implica que como consejo nosotros utilicemos todas nuestras herramientas disponibles para formar a nuestros estudiantes. En este sentido, creo que la línea que siempre hemos seguido ha sido de intentar favorecer la creación de estos espacios para formar a nuestros estudiantes, y creo que va muy en línea con lo que la SEDEM intenta pedir de nosotras e intenta llegar a nuestros estudiantes, que es reformulando la profesión médica. En este sentido, algo que también es muy importante es nuestro papel como reivindicadoras, personas que tienen toda una suerte de opiniones, como bien ha repasado Sofía, que tenemos una larga lista de opiniones recogidas, que no se queden allí, es decir, que vayan más lejos. En este sentido, yo traigo aquí un titular de cuando me entrevistaron a mí, nada más fui elegido como presidente, pero porque me parece que ejemplifica muy bien qué es lo que intentamos hacer como consejo. Lo que estamos intentando hacer como presidencia del consejo, o lo que hacemos como equipo, es coger estas opiniones y que lleguen a los organismos que se encargan de modificar, de hacer los cambios necesarios para que el estudiantado tenga una presencia activa en todas aquellas mesas donde se tomen unas decisiones, ¿no? En este sentido, creo que no se puede entender la educación médica
sin el sujeto de la formación, que al final son los estudiantes de medicina, y es por eso que nosotros siempre ponemos sobre la mesa aquellos sitios donde vamos, la reivindicación, el intentar llegar más lejos para intentar que esta formación sea lo más acorde a lo que las estudiantes están pidiendo cuando al final nosotros recogemos estas opiniones, ya sea en inteligencia artificial, ya sea en salud mental. Me parece especialmente importante destacar esto porque nosotros nuestras opiniones las llevamos a todos los organismos externos que podamos, pero realmente lo que surge de estas colaboraciones es realmente lo que nos permite tener un impacto real, ¿no? Cuando hablamos del proyecto DAVE, del que ha comentado Isaac, no es un proyecto que quede en vacío, no es un proyecto que simplemente no llega a nada. Como bien ha comentado Sofía, lo utilizamos para crear un manifiesto exigiendo la implementación de protocolos en contra de la conducta suicida, pero también sirve para que nosotros, junto a la Fundación Mutual Médica y la Organización Médico Colegial, empecemos a financiar un servicio telemático de apoyo psicológico a estudiantes de medicina que nos permite ofrecer un servicio, dar unas herramientas a unos estudiantes de medicina que, como hemos estudiado en el estudio DAVE, no están pasando por un buen momento, podemos ofrecerles estas herramientas. Al final, lo más importante, yo creo, después de este seminario, que no queremos tampoco que se quede como en cosas vacías, ¿no? Es el trabajo que hacemos puede materializarse en cosas particulares. Y esta forma de materializarlo implica en la colaboración desde el Consejo con otras entidades externas como sois vosotras. Yo creo que algo muy productivo de esta charla que podemos tener ahora es tener ahora un pequeño espacio de discusión, poder hablar de qué podemos hacer juntas, hasta dónde podemos llegar, como bien ha resaltado Claudia, todos los proyectos que ya tenemos en mente, pero teniendo en cuenta que el Consejo sigue evolucionando, sigue construyendo opiniones, poder utilizar estas opiniones en colaboración con vosotras, que sois, de nuevo, organismo fundamental para entender la educación médica en este país, para transformar el grado de medicina de forma que las estudiantes se sientan integradas, se sientan que forman parte de la toma de decisiones, que al final es lo que hace que la educación médica al final sea central y sea una parte más, ¿no?, de la elaboración de lo que son los grados de medicina. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias. No sé si alguno tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Markel. Mis felicitaciones a ti y a todas sus compañeras y compañeros también, Isaac también. Y bueno, porque realmente estáis haciendo un trabajo excepcional. Como ya he comentado antes, yo ya lo sabía, pero me ha gustado especialmente que sigáis dando caña con el proyecto DAVI. Efectivamente, me encanta que las cosas no se quedan ahí en una investigación, en un artículo, sino que efectivamente esas conclusiones lleguen a algo, ¿no? Y entonces es muy importante. Nosotros decíamos en las conclusiones de ese artículo que las universidades deben tomar medidas y deben intentar solucionar estos problemas y ofrecer servicios de apoyo, de asesoramiento a los estudiantes en problemas. Muy importante. Y entonces, por lo tanto, mis felicitaciones y, y bueno, y espero que los próximos proyectos, ahora ya vamos a ir con el cuarto de las prácticas clínicas, pues sea lo mismo, ¿no? Que sean el principio y el final el principio de un nuevo estudio, de una nueva forma de analizar los problemas que los estudiantes tenéis en las prácticas clínicas, ¿no? Y vamos, yo creo que va a ir muy bien. Y yo dejo de hablar a ver si los asistentes y asistentas quieren hacer alguna consulta. Si quieres, desconecta tu presentación y así Voy, vemos perfecto. a los asistentes. A ver, esto. Ya Ahí está. está. Adelante, podéis hacer alguna pregunta quien quiera intervenir. Yo no tengo ninguna pregunta, solamente como Joaquín, felicitaros, como siempre, a SEM. Yo sigo bastante desde que estoy de decana. Antes no nos conocía, que también eso es importante, que todo el profesorado conozca al estudiante, al Consejo de Estudiantes de Medicina. Y nada, felicitaros por todo el trabajo que hacéis y creo que es muy importante para avanzar. Muchas Muchas gracias, gracias. Silvia, decana de Castilla-La Mancha, Albacete. Sí. Muy bien, muchas gracias. Yo igual me uno al Nuria. agradecimiento, sí, y a las felicitaciones. Me parece un trabajo magnífico y desde luego, vamos, que podemos, que muy útil, que necesitamos
tener esas referencias, esas indicaciones. Os lo agradezco muchísimo. Lleváis ya 96 GEM, ¿no? Me ha parecido ver, ¿no? La última en marzo pasado, ¿no? La última Así fue la 98 y en marzo 98. hacemos las 100 GEM, que va a ser un evento bastante señalado. Vais a tirar la casa por la ventana en la 100. ya va tocando. Muy bien. Bueno, pues yo también quería aprovechar para comentaros que alguna de nosotras de SEDEM irá a vuestro congreso de Lleida. Entonces, bueno, pues, como estamos en contacto habitualmente con el email, pues ya vamos hablando qué es lo que os interesa. Y bueno, luego, pues aunque no estaréis vosotros, pero para el año que viene que tendremos nuestro congreso en Barcelona, pues contaremos también de nuevo con el CEM, ¿eh? En Bilbao no pudisteis asistir ninguno de vosotros, pero estuvieron los representantes de la Universidad del País Vasco. En fin, Ujú. para que continuemos nuestras colaboraciones y que yo creo que son importantísimas. ¿Tenéis el posicionamiento de la IA colgado en vuestra web ya? Porque yo lo he visto en X, en Twitter, que habéis hecho un hilo, pero no sé si lo habéis colgado ya en vuestra página web. No, en la página web aún no está disponible, Ah, vale. pero os lo podemos facilitar sin problema, aunque diga Isaac, pero yo creo que Sí, sí, justo te lo puedo enviar, Joaquín, si quieres, ahora Sí, mismo. sí, sois tan amables, sí, sí, porque podemos darle publicidad también y, Perfecto. bueno, no todo el mundo sigue las redes sociales. Entonces yo sí vi que lo hacíais en X y Sí, bueno, pues lo estuve leyendo. No, no coincido en todo, pero bueno, estos son como todo, ¿no? Pues, hay un gap de edad, ¿verdad? Entre estudiantes y profesores que siempre se nota, pero bueno, la- las diferencias son siempre importantes para poder hablar. ¿Alguna cosita más? Sofía, ¿dónde estás estudiando? Te decías que estabas de Erasmus. No, no, yo en Extremadura. Es que Ah, se me ha cortado un Teresa de poco ahí. Erasmus. me ha Teresa de Erasmus. parecido oír que estaba de Erasmus, ¿no? Sí, Sofía, aquí Teresa, estoy es yo, Teresa. Teresa, me he confundido. Teresa, ¿dónde estás, Teresa? en Estrasburgo. Ah, en Estrasburgo. Muy bien. El centro de Europa. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, ¿alguien quiere comentar alguna cosita más? Bueno, pues estamos como creo que fue de Teresa que comentó que el proyecto que tenemos ahora en marcha de prácticas clínicas, estamos casi a punto de terminarlo, queremos lanzarlo un poquito antes de las vacaciones de Semana Santa, no sabemos si nos va a dar tiempo, si no después, pero bueno, estamos avanzando en una encuesta, yo creo que un cuestionario muy potente, para analizar el estado de las prácticas clínicas del estudiantado de medicina en España. Pues nada, si no hay muchísimas gracias, si no hay nada más, muchísimas gracias, Markel, y a todas tus compañeros y compañeras, y estamos en contacto. Mucha suerte Gracias. y que Gracias a vosotros por el terminéis, espacio. por supuesto que sí, y que terminéis el curso bien. Ahora viene un pequeño descanso, pero que es luego enseguida los exámenes finales Sí, sí, o de segundo cuatrimestre, que esa es vuestra labor ahora, ¿no? Además de toda vuestra representación que hacéis, hay que seguir estudiando, claro, porque hay que seguir estudiando. no puede uno dejar la carrera de lado. Bueno, pues enhorabuena y mucha suerte. Adiós. Gracias, Muchas Joaquín. gracias, adiós. Hasta Muchas Hasta luego, gracias. gracias. luego. gracias. Dios.